Gloria a Dios, aleluya. A su nombre sea la gloria. Amén. Cristo vive, Él es fiel. Él es verdadero. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10, verso 12. Aleluya. A su nombre, hermanos. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 12. Para la gloria del Padre, su Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay una pregunta y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Puede sentarse. En otro tiempo había una diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros, las naciones vecinas. De repente no vecinos porque estamos lejos de la nación de Israel, pero hablando pues de las naciones que no eran de Israel, usted y yo había una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Que el trato de Dios, los pactos, las promesas de Dios solo eran para Israel. Aleluya, es su nombre. Gloria a Dios. Pero una vez que vino Cristo a morir a la cruz del Calvario, eso cambió. Ahora Dios no hace diferencia. Por eso dice la Biblia que Dios no hace diferencia entre judío y griego. El griego representa, aleluya, la iglesia que Jesucristo ha ganado con precio de sangre. El griego representa las naciones vecinas que no eran judías. Aleluya. Entonces la palabra dice que Dios no hace diferencia. ¿En qué forma es que Dios no hace diferencia? Dios no hace diferencia cuando empieza a tratar con el ser humano, hablando que el trato de Dios no tan solamente es con Israel hoy en día. Amén. El trato de Dios ahora es con toda la humanidad. La Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Entonces la Biblia dice: ¿cómo irán si no hay quienes predique? Pero aquí está predicando la palabra. Gloria a Dios. Y no tan solamente aquí está predicando la palabra se está predicando en toda la tierra, amados hermanos. Y nosotros, aleluya, nosotros que conocemos la Escritura, sabemos que hay una promesa, la cual, ¿cuál es esa promesa? Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, dinos cuándo será el fin. El Señor les dijo: hasta que se predique todo este evangelio por toda la tierra, vendrá el fin para la tierra. Y yo creo y pienso hoy en día que no hay lugar donde la palabra no haya llegado. Aleluya. Por medio del internet la palabra se predica. Por medio de la radio, de la televisión, así como estamos nosotros en este lugar, aleluya, la palabra se predica. Y la palabra no se le predica a los árboles para que crezcan, aleluya. La palabra no se le predica a los animalitos que vuelan o los que se arrastran. La palabra se predica para la humanidad, para que la humanidad reflexione, aleluya, para que la humanidad reflexione y valore el amor de Dios sobre su vida y se aparte del pecado, se arrepienta y se convierta, porque el evangelio no se predica para que la gente le agrade, para que la gente le guste. No, el evangelio se predica para que la gente la reciba la palabra en su corazón, se arrepienta y dé frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya.
La palabra del Señor no es para que nosotros andemos haciendo negocio, como mucha gente ha agarrado el evangelio para andar haciendo negocio y no le predican la palabra al ser humano, para que el ser humano entienda el peligro que está en la tierra. La Biblia dice, amados hermanos, que en las regiones celestes andan los demonios, andan las potestades, andan las huestes, andan los principados, aleluya, cosas que usted no ve con sus propios ojos carnales, ni yo los puedo ver también, pero a la luz de la palabra yo puedo creer y que operan, aleluya. Y la Biblia dice que estos operan en los hijos de desobediencia, aleluya. Pero para esto apareció Cristo. Cristo es la esperanza, la puerta, el escape, para que el hombre pueda esconderse y refugiarse en Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. El Señor es maravilloso, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mire cómo dice la Escritura es clara, y dice que Él es rico para con todos aquellos que le invocan. Pero nosotros los hemos acostumbrado a invocar al Señor cuando estamos postrados en cama. El ser humano se ha acostumbrado a invocar el nombre del Señor cuando está tras las rejas en un presidio. Cuando está tras las rejas en un presidio y lo llevan al juzgado, y en el juzgado le dictan tantos años de sentencia por el delito cometido. Ahí el hombre invoca: Señor, ayúdame, ayúdame. Y muchas veces Dios le extiende la mano al hombre, porque Él es rico. Dios no pierde nada en extenderle la mano al hombre cuando lo vienen problemas. Dios no tiene problema en decir, te voy a ayudar. Y hay muchos que estando en la cárcel dicen, si Dios me saca de aquí, yo le voy a servir. Viene Dios, y como Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Dios lo saca de la cárcel. Pero el hombre, al salir de la cárcel, sigue haciendo lo mismo, sigue de perverso, de malcriado, aleluya, de irreverente ante su Dios. Se le olvida lo que le prometió a Dios, se le olvida lo que Dios ha hecho en su vida, aleluya. Pero, aleluya, cuando el hombre no valora la gracia de Dios, muchas veces fracasa. La humanidad se ha acostumbrado a invocar el nombre del Señor cuando lo llevan al hospital y le dicen, esa enfermedad que usted tiene no tiene remedio. La medicina no puede hacer nada ahí. Ahí está el hombre, mire la mujer, Señor, ayúdame, llora el hombre porque no se quiere morir. El hombre le gusta andar en el pecado, pero no se quiere morir ni se quiere arrepentir. Por eso el evangelio es predicado, las buenas nuevas. Las buenas nuevas son, amado hermano, que aunque sea algún homicida, un parricida, aunque sea un hechicero, homosexual, lesbiana, a que sea el hombre más mentiroso de aquí a la tierra, hay oportunidad para que se arrepienta. Hay oportunidad para que deje de gastar su dinero en el yuscarán. Hay oportunidad para que deje de gastar su dinero en la piedra, en el crack. Aleluya, porque Dios, aleluya, ha dejado algo que es su palabra. Es el pan que descendió del cielo para darle vida al hombre, para darle vida a la mujer, a todo aquel que le invocare de corazón. Aleluya. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. La humanidad se ha acostumbrado a invocar el nombre del Señor cuando se le va la esposa. Ahí está, Señor, tráemela de vuelta. Y cuando la tiene en la casa no la cuida, la golpea, la maltrata, aleluya. Y cuando se le va, Señor, dámela. Si me la traes de vuelta, yo te voy a servir, aleluya. Como que si fuéramos la gran cosa nosotros de andarle pidiendo favores al Señor a cambio de hacerle algo. No, amados hermanos, a Dios se le sirve y se le obedece por gratitud, por la vida que nos da, por el amor que tiene para con nuestras vidas, aleluya. Al Señor se le sirve con amor y con respeto y reverencia, porque Él es Dios, Él está en su trono y nosotros somos polvo y estamos en el estrado de los pies del Rey de Gloria. Aleluya. Alabado sea el Señor. Muchas veces nosotros como padres no sabemos criar a los hijos. Cuando el hijo está metido en locuras de la calle, ahí está invocando el nombre del Señor uno, mire. Así somos los seres humanos nosotros.
Porque la Biblia habla, Joel, el profeta Joel, aleluya, profetizó esta palabra que dijo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El salmista David decía, en mi angustia invoqué a Jehová. En mi angustia invoqué a Jehová, invoqué tu nombre y tú me respondiste. En ti está mi esperanza, oh Jehová, dice David, aleluya. Pero David no era un hombre que de repente solo en problemas lo invocaba, no. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová, era conforme a la voluntad del Rey de Gloria, aleluya. Así tiene que haber hombres y mujeres, gloria a Dios, que estén dispuestos a seguir a Cristo Jesús. Amén. Alabado sea Jesús. El evangelio se le predica a la gente para que la gente reflexione y valore la gracia de Dios. Pero cuando la gente no valora la gracia de Dios y no es sumiso a la palabra, sino que es duro de corazón, mire, muchas veces el hombre se va a enfrentar con la realidad de la muerte. Porque el hombre cuando anda alcoholizado y bien periqueado se cree el más grande que hay del barrio. Se cree indestructible, de hierro, de todo, aleluya. Pero llega un momento donde el hombre está solo y llora, aleluya. Donde el hombre se siente afligido. Porque ningún hombre que no tenga a Cristo, ¿cómo va a mentir y va a decir que pasa alegre y que pasa en gozo? No, el único que le da el gozo y la alegría al ser humano es el Espíritu Santo de Dios. Amén, Por amén. eso David decía, no quites el gozo de tu salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque este hombre no dependía de lo material, de sus ejércitos, de lo que tenía en Israel. No, él tenía su esperanza, su confianza puesta en el Cristo de la gloria, aleluya. Amén. Cristo es fiel y Él es bueno. Sí, amén, aleluya. Dice en el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No ve el ladrón cuando se va a robar y lo hallan en el acto allá y empiezan a agarrarlo a plomazos? Señor, sálvame, dice. Señor, sálvame, que no me maten. Le gusta robar, pero no quiere morir. O mucho antes de irse a robar dice, Señor, en el nombre suyo que no me vayan a engañar ni me vayan a matar. ¿A cuál Señor será que le clama? Porque este Señor de esta Biblia no le agrada que yo ande robando, no le agrada que yo ande agarrando lo que no es mío. Este Dios que está en esta Biblia, Él me dice, no robes. Aleluya. Entonces cuando yo vaya al camino a robar, me acuerdo de esa palabra que dije, no robes, me brequeo, me refreno, está. Entonces, como me van a matar allá robando, mejor no voy, porque obedezco a la palabra. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, sin excepción, aleluya, sin diferencia alguna. ¿Cómo así, hermano? No, ya pueden ser judíos. Si Israel se arrepintiera, todo Israel, y creyeran a Jesucristo, Israel sería salvo en este momento, aleluya. Pero amén, ellos rechazan a este Señor, ellos rechazan a Jesucristo, ellos no lo quieren, lo aborrecen, no les agrada que les prediquen de Cristo, porque su corazón lo tienen duro, y esa parte de esa dureza de Israel es para que usted y yo alcancemos la misericordia y la gracia de Dios, aleluya, porque Dios hace las cosas perfectas. Amén, amén. La Biblia dice que Dios endureció a su pueblo. ¿Para qué endureció Dios a su pueblo? Para que no lo conocieran. Y por medio de esa dureza, el pueblo gentil, los griegos, aleluya, nosotros los hondureños, nosotros los de Comayagua, aleluya, los de Ajuterique, alcanzáramos misericordia y gracia del Señor, siendo inmerecible. Dios ha mostrado su amor, su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas. Aleluya. Dios es fiel. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esta pregunta, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ejemplo en la Biblia. La Biblia habla que iba un eunuco
Iba en un carro, iba con unos tesoros de una reina. Y en sus manos llevaba el libro del profeta Isaías. Y en el caminar de aquel hombre se encontró con Felipe. Y Felipe le dice a aquel varón: ¿entiendes lo que vas leyendo? No entiendo. ¿Cómo voy a comprender si no hay quien me enseñe? Felipe andaba el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que lo guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces dice la palabra que Felipe empezó a agarrar la Biblia, aleluya, y hablándole del Cristo de la gloria, al que mataron el pueblo de Israel, los griegos, aleluya, los romanos, los gentiles. Entonces dice la palabra que aquel eunuco comprendió la palabra por medio de la enseñanza que le estaba dando el Espíritu Santo por boca de Felipe, aleluya, y aquel varón se arrepintió y creó a Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo creerán, dice, si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán de aquel que no han visto ni han oído? ¿Qué pasó entonces? Dice la Escritura que aquel eunuco en aquel caminar que iba con Felipe dijo: ¿qué impide que yo me bautice? Aleluya. Había una ansiedad en la vida de este hombre. Había un deseo de ser bautizado por medio de las aguas para perdón de pecados, porque Felipe le había enseñado la Escritura. Y la Biblia dice que es necesario arrepentirse, bautizarse en las aguas para después recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que sella al pueblo. Gracias, hermanito. Porque el Espíritu Santo es el que sella al creyente, aleluya, representando que es una garantía, aleluya, que es una prenda, que es alguien que le pertenece al Dios de los cielos, aleluya, que fue comprado a precio de sangre, no cualquier sangre, sino la sangre del Cordero, la sangre del Cristo de la gloria. A su nombre sea la gloria. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Alabado sea Jesús. Amén. Aquel varón dijo: pues ¿y qué me impide que yo me bautice? No, solo cree en el Señor, pues vamos a bautizarlo. Este varón dice que con lo que lo estaban sumergiendo, cuando él iba flotando hacia arriba, Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo, fue trasladado a otro lugar, y dice la Biblia que aquel eunuco iba bien alegre y gozoso cantando alabanzas al Señor, porque cuando un hombre conoce el Espíritu Santo no vuelve a ser el mismo. Amén, amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo le quita ese deseo sucio de irse a meter a la cantina al hombre. El Espíritu Santo le quita ese deseo sucio de ir a inhalar marihuana, aleluya, de irse a meter humo, aleluya, como que si fuera moto, carro uno. No, nosotros somos el templo de Dios, dice la Biblia. ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Dios de los cielos? Aleluya. Alabado sea Cristo. Satanás, que el Señor lo reprenda, es que tienen el engaño al hombre, haciéndole ver que por medio de la droga, por medio de los alucinógenos, por medio de la cerveza, por medio del guaro, él puede encontrar felicidad. No, el hombre lo que encuentra es desgracia, el hombre lo que encuentra es problema, pero cuando viene Cristo va a encontrar lo más precioso, que es la salvación, la vida eterna, y va a encontrar aquel Dios todopoderoso que describe la Biblia, que guiaba a Israel por el desierto y entregaba a sus enemigos en sus manos. Ese Cristo es el que predicamos nosotros. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Ese Cristo es el que predicamos nosotros. Amén. Yo no puedo predicar un Cristo que está clavado en una pared. No, ese Cristo no es el que habla la Biblia. Aleluya. Ese es falso. El Cristo que habla la Biblia está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por aquel que está fondeado en aquella esquina, intercediendo por aquel que está tras las rejas, condenado a 30, 20 años. Jesucristo está intercediendo aún por aquel brujo que se está quemando la boca con aquel gran puro. El Señor está intercediendo por aquel homicida, aleluya. El Señor está intercediendo por aquella mujer que anda vendiendo su cuerpo para que se arrepienta y conozca la gracia y el valor del amor de Jesús. Amén, amén. A su nombre. Gloria a Dios, Cristo vive. Ese Cristo que habla la Biblia es un Dios maravilloso. Amén. Ese Cristo que habla la Biblia
Muchas veces cuando pone la mirada en alguien que lo va a cambiar, lo va a transformar, muchas veces aunque está a punto de morir en el peligro, Él extiende su mano a favor de él. ¿Por qué cree que usted está sentado ahí? Aleluya. Si muchas veces nosotros en el tiempo pasado ni buenas cosas que éramos, pero ¿quién halló esa gracia? ¿Quién fue el que extendió ese brazo de amor? Fue Jesús de Nazaret. Ese Jesucristo, aleluya. Ese Jesucristo que hasta el día de hoy yo pienso que Él nos ama demasiado. Jesús ama demasiado a la humanidad. Por eso Él habla a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Predica la palabra, aleluya. Te encarezco delante del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque el apóstol Pablo sabía el valor de la palabra, sabía el poder de la palabra, porque el poder de la palabra es el que puede cambiar al ser humano. El poder de la palabra. Si alguien que de repente a esta hora está pensando, aleluya, quitarle la vida a su prójimo y escucha esta palabra y cree esta palabra, esta persona se tiene que arrepentir y venir a Cristo, porque esta palabra es predicada para que el hombre reflexione. Amén. Y valore su vida y valore su amor de ese Dios precioso. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No solo prediques en la iglesia, sino predica en tu trabajo, predica en tu hogar, predica donde sea que andes, aleluya, porque esa palabra tiene que llegar al oído de las personas. Esa palabra tiene que llegar a los chinos, tiene que llegar a los gringos, a los morenitos, a los indiaditos como nosotros. Esa palabra tiene que llegar al oído de la mujer, del hombre, del joven, del niño, porque esa palabra tiene que predicar en toda la tierra para testimonio de las naciones, aleluya, y después vendrá el fin. Aleluya. El fin de la gracia va a empezar. Ahorita, como está escrito en esta palabra, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero va a llegar el día, dice la Biblia, el profeta Amós, porque viene una gran hambre, dijo Amós. Una hambre, y no es de pan ni de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Porque en esta palabra que hemos leído habla, y cómo dirán si no hay quienes prediquen. Entonces tiene que llegar la palabra por medio de algún predicador, aleluya, para que escuchen y entiendan que hay un Cristo que les ama. Pero la gente muchas veces se muestra irrespetuoso, irreverente ante el Señor, con su corazón duro. A mí nadie me cambia, dije la mujer, a mí ni mi esposo me cambia. Déjeme decirle que si anda de esa forma, en una de esas Dios va a tratar con su vida y va a ser duro. Aleluya. Muchas veces cuando lo mostramos así delante del Señor y Dios empieza a tratar con nosotros, ahí el hombre se llora y clama. De verdad, yo me la tiraba de gran valiente allá en la calle, allá donde vivo yo. Ahí todo me gustaba amedrentar a la gente, que yo aquí, que allá, y que allá, que acá, y que el hombre cuando anda a su par de octavos en la barriga se cree el malón. Pero llegó el punto donde yo lloraba solo. Señor, no me quiero morir. Señor, quiero seguir viviendo, pero quería seguir viviendo en los vicios y en los placeres carnales, aleluya. Pero ahora, por medio de la gracia y la misericordia del Señor, ahora vivimos y tratamos y esforzamos cada día a poder llevar a la práctica esta palabra, y no tan solamente obedecerla y llevar a la práctica, sino predicar esta palabra, aleluya, porque esta palabra tiene poder. Esta palabra no es inventada por el hombre, esta palabra no es inventada por ningún hombre.
hombre, ninguna mujer, ningún científico, aleluya, ningún astrólogo, aleluya. Esta palabra viene del pensamiento de Dios. Esta palabra es la boca de Dios hablando a la humanidad para que la humanidad se aperciba y se arrepienta y vengan a Cristo. Cristo Jesús dijo: yo soy la puerta, por mí el que entrare por mí será salvo, aleluya, hallará descanso. El Cristo de la gloria, Él se presenta como la puerta de escape para que el mundo venga a Él, pero el mundo no quiere. Aleluya. Cristo vive. El mundo no quiere. El mundo lo que quiere es andar en la playa. El mundo lo que quiere es andar con la hielera llena de cervezas para allá y para acá. El mundo lo que quiere es buscar dinero, buscar placeres en este mundo. El mundo lo que quiere es esperar los fines de año para gastar su dinero en cohetes, para gastar su dinero en droga, en cuanta locura. Pero el mundo no quiere venir a Cristo. Pero en medio de este mundo lleno de maldad, de pecado, de iniquidad, hay un pueblo que Dios va a salvar, aleluya. Hay almas que Dios las va a hacer entender que arriba sobre los cielos hay un Dios que les ama, hay un Dios que les ama de corazón, y ellos van a venir, aleluya, a la presencia, se van a arrepentir, aleluya, porque Dios, si Dios sigue hablando, es porque Dios va a salvar un montón de almas, aleluya, a todo aquel que quiera venir arrepentido a la presencia de Jesús, como lo hizo aquel hijo pródigo. Puede venir, el Señor le va a recibir con brazos abiertos, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Muchas veces el hijo, por ser muy vicioso, muchas veces hasta de la casa lo echan fuera. Pero tiene que escuchar la palabra, porque la Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Porque los últimos en dejarlo a uno son los padres. Cuando el hombre lo deja a la mujer, ella se va a refugiar donde la mamá. Ahí donde vivo yo tengo unos hermanos que yo de repente, cuando los miro que mi mamá les está dando de comer, digo yo: a este ya lo dejó la mujer. Porque solo cuando los deja la mujer, ahí van donde la mamá, y la mamá no los echa afuera. Porque así somos nosotros. Pero aunque sean los últimos en dejarme, mi padre y mi madre, dando a entender que el amor de Dios es más grande, superior que el de la mamá y el del papá. Él no lo echa fuera. Con todo, Jehová me recogerá. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo fuera. Venid a mí y hallaré descanso para vuestras almas. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto Él está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar, aleluya. Por eso es que la Biblia dice que Dios no hace diferencia, porque Él es amplio en perdonar. Él perdona a cualquiera que quiera venir a su presencia. Él lo lava, lo purifica, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 5, aleluya: vosotros maridos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, el cual se entregó por ella, aleluya, lavándola por medio de la palabra, para traerse para sí mismo una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación y sin arruga, aleluya. Gloria a Dios. Dios es fiel, hermanos. Cuando la Biblia dice que Dios es el que lava la iglesia con la palabra, es porque la palabra es la única herramienta que puede lavar la vida del ser humano. Amén. Hay hombres que son mujeriegos y dicen: yo ya no quiero ser mujeriego. Voy a ir donde fulana de tal, que dicen que hace curación para eso. Más mujeriego se vuelve porque va a buscar al brujo, al diablo, pues. Hay hombres que se amarran a las mujeres por medio de la brujería. Las tienen a la fuerza en sus hogares. Pero en los hogares que ellos viven
alcohol, viven con problemas. ¿Por qué? Porque eso se logró con la ayuda del mismo diablo, aleluya. Pero cuando Dios añade, aleluya, una ayuda idónea según su voluntad, ahí va a haber armonía, va a haber amor, va a haber fidelidad, porque la palabra es la que lava nuestra vida, la palabra es la que nos ayuda a poder vivir sabia y piadosamente en esta tierra, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía, dice la misma palabra. La palabra va a ser la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor y el deseo de Dios es que todos los hombres seamos salvos, pero que todos procedamos a un arrepentimiento, que es lo único que el hombre le cuesta hacer. Hey, hermano, se quiere arrepentir, mire que lo voy a pensar. Lo voy a pensar bien, hermano. Hey, hermanita, se quiere arrepentir. Y cuando le están diciendo se quiere arrepentir, viene Satanás y le dice: mañana hay fiesta donde tu amiga, dice. Hey, hermanita, se quiere arrepentir, y viene Satanás a la mente y le dice: acordate que tenés 3 novios y los vas a dejar. Bueno, pues lo voy a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiere pensar tanto? Porque le gusta andar en el pecado y la maldad. Pero cuando el hombre se decide y toma la valentía de decir: sí, acepto a Jesucristo en mi corazón como mi único Dios y Salvador, aleluya, ahí es donde el hombre y la mujer se muestran valientes delante de Dios, aleluya. No se acobardan, aleluya, a las cosas que le ofrece el mundo y a los deseos carnales que son placenteros, aleluya. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Aleluya. Marchítese la flor y séquese la hierba, pero la palabra de Dios nunca pasará, porque la palabra de Dios son los dichos de Jehová. La palabra de Dios es lo más precioso que hay en esta tierra. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Cristo es fiel. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Hubo alguien, aleluya, que bajó del cielo y predicó la salvación, Jesucristo. Hubo alguien que bajó del cielo, aleluya, a predicar su palabra. Su nombre es Jesús de Nazaret, al cual el mundo no lo quiere, pero Él sí ama al mundo. Ese Cristo de la gloria hasta el día de hoy está viendo con ojos de misericordia. Ese Cristo hasta el día de hoy los está viendo con ojos de amor. Venga Cristo antes de que sea demasiado tarde. Venga Cristo, aleluya, porque Él le ama, Él le quiere salvar, Él le quiere dar vida eterna. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes. Amén. Y Señor de los señores. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús, por este tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que los días se acortarán.